Hermanos, Dios los bendiga, qué alegría saludarlos. Estoy aquí en compañía de mi esposa, la hermana Raquel Hernández, y pensar en este momento en todo lo que es la iglesia es algo grandioso, es algo inmenso. Pensar, por ejemplo, en lo que nuestro hermano Luis Eduardo Moreno hizo de andar buscando ese tesoro de los dones espirituales. Nos recuerda al hombre de la Biblia que está buscando esa joya preciosa en aquel campo y finalmente lo adquiere todo. Porque cuando nuestra hermana María Luisa dio la primera profecía, nuestro hermano Luis Eduardo Moreno de inmediato le expresó, ese es el don de la profecía, esos son los dones espirituales. Y por eso recordar a nuestro hermano Luis Eduardo Moreno es maravilloso, porque él siempre anduvo en esa búsqueda de la cual hoy nosotros nos beneficiamos tanto. Y pensar ahora en esta labor maravillosa que ha hecho nuestra hermana María Luisa, al frente de la iglesia en estos 30 años es un motivo de profunda inspiración. Y realmente es precioso y es una gran oportunidad para no solo felicitar a nuestra amada hermana María Luisa, sino también reflexionar en lo que ha sido, entre otros puntos, su labor. En el caso particular de la doctrina, quiero destacar porque ha sido algo precioso y esto obedece a una promesa que Dios le hizo a nuestra hermana María Luisa, que en su corazón estaría la doctrina, que Dios le enseñaría la doctrina. La doctrina es la enseñanza del camino del Señor, los mandamientos. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? ¿Qué le desagrada? ¿Cómo podemos alcanzar las bendiciones? ¿Cómo podemos perder las bendiciones? Es fundamental. El camino es el eje que nos da la espiritualidad, esa doctrina maravillosa. Y realmente nuestra hermana María Luisa ha sido muy obediente y su obediencia ha sido inmediata con Dios. Por tanto, cuando el Espíritu Santo le dijo que empezara a dar estudios bíblicos, nuestra hermana María Luisa lo hizo con esa seguridad y con esa obediencia maravillosa, sabiendo que Dios la iba a sacar adelante. Y realmente fue así, porque nuestra hermana María Luisa no sabía cómo iban a hacerse los estudios bíblicos, pero comenzó a darlos de una manera hermosa y empezó a vivir una experiencia maravillosa con un don que se llama el don de la revelación, porque a través de ese don de la revelación el Espíritu Santo viene a nuestra hermana María Luisa y es el Espíritu Santo quien le ayuda a comenzar a dar las respuestas. Y por ese motivo es que se convierte en un momento maravilloso donde toda la iglesia y las personas que ven en los videos los estudios bíblicos observarán cómo es el Espíritu Santo el que se está manifestando en ese momento y todos comenzamos a sentir en nuestros corazones la presencia de Dios en cada respuesta de nuestra hermana María Luisa, en cada palabra. Hay ejemplos muy bonitos. Recuerdo ahora un ejemplo que estábamos en Pasto, Nariño, en Colombia, en una reunión con los pastores y hubo una esposa de un pastor le hizo una pregunta a nuestra hermana María Luisa y nuestra hermana María Luisa le dijo, mañana se la respondo en el estudio bíblico. Imagínense, hermanos y hermanas, esto es maravilloso porque nuestra hermana María Luisa sabe que si la responde en el estudio bíblico va a pasar algo maravilloso, que es cuando están en ese momento en el estudio bíblico y cuando están en ese instante, ahí es que Dios viene y da la revelación y se convirtió en una respuesta maravillosa acerca del hogar, acerca de la labor de los hombres, de las mujeres, de todo lo que es el plan de Dios para ese matrimonio, para ese hogar. También recuerdo de un antropólogo que en cierta oportunidad le dijo a nuestra hermana María Luisa, yo admiro cómo cuando estamos en el estudio bíblico, usted, hermana María Luisa, es como si nos estuviera, esa fue la expresión que él utilizó, nos estuviera espiando. Decía así, no, usted como que nos está haciendo un espionaje porque nos descubre lo que nos está pasando, los problemas que tenemos, y con ello se confirma y se confirmó lo que todos sabemos y lo que todos decimos, que nuestra hermana María Luisa es grandemente usada por el Espíritu Santo y esa revelación está ahí presente. También de todas las religiones, los judíos, por ejemplo, hay judíos que admiran muchísimo a nuestra hermana María Luisa por la forma como enseña, y también musulmanes que admiran a la hermana María Luisa, de todas las religiones, y la forma como nuestra hermana María Luisa se ubica en el estudio bíblico, se ubica en las transmisiones por internet, es increíble, la forma como nuestra amada hermana María Luisa se contextualiza
y comienza a dar una predicación universal, no una predicación solo con las expresiones propias para Colombia, donde nació nuestra hermana María Luisa, sino que es un lenguaje universal y un lenguaje pensado en las culturas, porque la iglesia está en los 5 continentes. Eso es maravilloso, es una capacidad extraordinaria que Dios le ha dado a nuestra hermana María Luisa. También quiero destacar la obediencia de nuestra hermana María Luisa con lo que Dios había prometido y había anunciado, que sus hijos estarían participando en el gobierno. Y cuando el Espíritu Santo dio esa instrucción, nuestra hermana María Luisa dijo: nunca he votado y no he participado en nada de la política, no es de mi gusto, pero si Dios lo dice, pues lo vamos a hacer de inmediato. Es una obediencia maravillosa y es una obediencia inmediata. No es una obediencia para dentro de un año, para dentro de 2 años, sino que es ya, porque Dios lo dijo y Dios presentó la oportunidad, y es que Dios está propiciando todo. Y así comenzó el partido político Mira y Dios a manifestarse, y realmente ha sido maravilloso porque, por ejemplo, cuando en una oportunidad perdimos nuestras 3 curules al Senado, mantuvimos la curul en la Cámara de Representantes, pero perdimos las 3 curules del Senado, nuestra hermana María Luisa profetizó. Ahí fue otro don maravilloso, el don de la profecía, y en la profecía nuestra hermana María Luisa dijo, el Espíritu Santo a través de ella, que no nos preocupáramos, que esas curules las recuperaríamos. Y realmente fue algo extraordinario, porque 3 años y medio después de esa promesa dada por el Espíritu Santo en profecía, nosotros recuperamos las curules, ganamos la demanda ante el Consejo de Estado, ante un tribunal de justicia en Colombia, y eso nunca había pasado en Colombia en la historia política de nuestro país. Gloria al Señor. Y también recuerdo que cuando yo estaba como viceministro en el Ministerio del Interior, estábamos reunidos con mi esposa y nuestra hermana María Luisa, y recibí una llamada en la cual me decían del gobierno: hay un municipio en Colombia que tiene no hay forma de llevar allá medicamentos ni alimentos, porque las comunidades, los campesinos están impidiendo el acceso a cualquier tipo de atención o suministro en ese municipio. Y la hermana María Luisa vio que yo estaba preocupado por esa situación, porque me estaban diciendo que fuera a resolverla. Ya llevaban más de un mes viviendo algo muy complicado, que era de orden público, peligroso, difícil. Y en ese momento el Espíritu Santo tomó a nuestra hermana María Luisa ya no en profecía, sino en revelación. Y me dijo, yo creo que tú te acuerdas, me dijo: no se preocupe, Carlos Alberto, que cuando usted llegue allá va a aparecer una persona que le va a sonreír y que después le va a decir: aquí estoy para ayudarle a resolver este problema. Y yo le voy a ayudar y hoy lo resolvemos. Así fue la revelación. Muy parecido a como fue la profecía que le fue dada a Saúl cuando el ganado de su padre estaba extraviado, que lo encontraría y le dio señales. Esta fue una revelación con señales. Y cuando yo llegué a ese municipio, lo primero que hice, con esa expectativa, esa ilusión y esa fe, fue encontrarme con una persona que me sonrió y me dijo: bienvenido, lo estábamos esperando y aquí estamos para apoyarlo, y hoy resolvemos el problema, y lo resolvimos. Gloria a Dios. Esto realmente es maravilloso. La obediencia inmediata de nuestra hermana María Luisa, el respaldo de Dios por ello. En el caso, por ejemplo, del presidente de los Estados Unidos, que Dios dijo: va a ser positivismo para este país, y de inmediato la hermana María Luisa dijo: sí, va a ser positivismo para este país, y lo creyó y obedeció, porque ha valorado también todo lo que ese gobernante está promoviendo, por ejemplo, la oración por la nación, que nuestra hermana María Luisa la acompañó con su oración, también la lectura de la Biblia. Y para finalizar, me gustaría destacar cómo Dios, a la pregunta que la gente hace: ¿pero Dios existe? Deme pruebas de que Dios existe, ¿sí?
Dios existe y la prueba es la vida de nuestra hermana María Luisa. Y la prueba es que, por ejemplo, en la época de Elías, la gente decía el Dios de Elías. Hoy nosotros les podemos decir el Dios de la hermana María Luisa, que es el mismo Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Bendito nuestro Dios, esto es maravilloso y es totalmente verdadero. ¿Y cómo lo ha hecho Dios? Con todo lo que he venido expresando, y seguramente mi esposa ahora también les va a expresar, y lo que todos los hermanos y hermanas en la iglesia conocemos y hemos vivido, pero también en la manera como Dios ha empezado a manifestarse en visiones, en sueños, mostrando con grandes milagros y señales a nuestra hermana María Luisa. Les voy a dar dos ejemplos. Un testimonio de una persona que estaba muy enferma y estaba a punto de morir y estaba muy nerviosa antes de la cirugía, y ella en visión vio a nuestra hermana María Luisa, que le dijo: no se preocupe, que le va a ir bien en la cirugía, Dios está con usted. Y la hermana entró al quirófano y allí comentan los médicos y las enfermeras que después dijeron que a ella le dio una hemorragia muy grande y que llegó una doctora y que la doctora fue la que contuvo la hemorragia y sacó adelante la cirugía. Y ya luego la hermana, cuando superó toda esta situación, un día fue abordada por una enfermera que le dijo: imagínense que la doctora que le salvó a usted la vida, porque ya no se podía contener esa hemorragia, esa doctora dejó su delantal o su uniforme quirúrgico allá en el hospital y todavía no viene ella a reclamarla. Y ahí tenemos el uniforme quirúrgico. Y la hermana de la iglesia dijo: ¡ay, qué hermoso! Fue la doctora y pidió la descripción, y sí, era igual a nuestra hermana María Luisa, y ella quiso ir al hospital a mirar el uniforme quirúrgico, pero el Espíritu Santo le dijo en la profecía: no dudes, que yo fui quien estuvo contigo en ese momento. Eso es un milagro maravilloso para demostrarle a Dios que a través de nuestra hermana María Luisa conozcan que es el Dios que nuestra hermana María Luisa predica con todo su corazón. Y otro testimonio de los muchísimos que hay en que ven a nuestra hermana María Luisa de diferentes formas, es que la vieron también como abogada. Una hermana de la iglesia tenía un problema jurídico, era un pleito judicial muy difícil, y la hermana no encontraba solución, y el abogado de ella tampoco. Le decía: no, yo ya no sé qué más hacer. Y resulta que ya venciéndose el término para un juicio definitivo donde tenía que argumentar, el abogado llegó y le dijo: anoche tuve un sueño con una abogada de apellido Piraquide, y la abogada me dijo qué debía plantear en el juicio, y estoy asombrado porque yo no la conozco, pero era una abogada que sabía muchísimo. Y entonces la hermana de la iglesia se sintió muy emocionada, lo evangelizó y supo que iban a ganar, como efectivamente sucedió. Qué grandeza, qué inmensidad, todo eso está pasando en esta época. Por eso digo, sin temor a equivocarme, que la humanidad entera, incluidos nosotros, somos los más bienaventurados de los hombres, porque Dios se ha acercado a nosotros a través de un ser humano. Y ese ser humano que ha ganado el corazón de Dios y a quien Dios ama profundamente, y ella también lo adora con todo su corazón, es nuestra hermana María Luisa. Por eso Dios está en medio de nosotros. Muchas gracias, hermanos. Estamos inmensamente felices y tenemos miles de motivos para celebrar y para conmemorar y para felicitar a nuestra hermana, a nuestra amada hermana María Luisa, con todo nuestro corazón. Bueno, hermanos, muy buen día, cordial saludo. Yo me siento muy feliz de estar en esta oportunidad dirigiéndome o dirigiéndonos a ustedes por causa de los 30 años de la hermana María Luisa, de quien yo me siento muy orgullosa también, como mujer y como sobrina. Nuestra hermana María Luisa en este mes está cumpliendo 30 años de haber tomado las riendas de la iglesia, como le dijo el Espíritu Santo en esa época, al partir nuestro hermano Luis Eduardo Moreno. Yo quiero compartir con ustedes unas reflexiones que he estado pensando en estos días y que quería hablarles a ustedes porque me parece tan importante resaltarlas. A nosotros como seres humanos nos gusta conocer las cualidades de las personas o de nuestros líderes, de quienes admiramos. Cualidades humanas
queremos saber si ellos piensan parecido a nosotros, queremos saber si ellos sienten parecido a nosotros. Quiero compartirles a ustedes que a lo largo de este tiempo yo he tenido la oportunidad de ver que nuestra hermana María Luisa ha vivido la Biblia en plenitud. Y quiero comparar ciertos personajes bíblicos, pues ustedes saben, y ella ha compartido con nosotros, que ella siempre, desde que conoció la Biblia, este libro maravilloso, ella ha querido imitar personajes bíblicos, sus cualidades, sus virtudes, sus comportamientos, y ha querido desechar lo que para nuestro Dios no ha sido agradable. Eso lo ha vivido ella en plenitud siempre. Entonces, hermanos, yo quiero mencionarles a Abraham. Cuando el Señor le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, él salió sin saber a dónde iba. Así fue nuestra amada hermana María Luisa cuando el Espíritu Santo le dijo, toma las riendas de la iglesia. Ella las asumió con total responsabilidad, sin saber lo que iba a hacer más adelante, únicamente aferrada a las promesas del Espíritu Santo, que para ella han sido valiosas y siempre ha creído en ellas absolutamente como hizo Abraham, sin pensar en nada más. También quiero resaltar cualidades de Moisés. Por ejemplo, la humildad y la mansedumbre. Esas cualidades las tiene nuestra hermana María Luisa. Moisés era un hombre muy manso. Nuestra hermana María Luisa, como ser humano, así lo ha sido también. En el rey David, que tuvo su corazón para Dios, y ese corazón fue un corazón perfecto. Así ha sido el corazón de nuestra amada hermana María Luisa. Perfecto ante Dios, y por eso Dios la ha bendecido tanto, porque desde antes el Señor le dio esa capacidad de tener ese corazón tan hermoso y de ser una persona de alabanza. Eso es desde antes que naciera la iglesia. La hermana María Luisa es una persona de alabanza, como lo era el rey David. Del rey Salomón, ¿qué destaco? Su sabiduría, su inteligencia, su astucia, su sagacidad. Nuestra hermana María Luisa tiene todas esas cualidades y muchísimas más. De Job, la paciencia, la humildad, la humillación total. A nuestra hermana María Luisa le ha tocado a lo largo de sus 50, 60 años de vida cristiana humillarse mucho, vivir y pasar muchos sufrimientos, pero el Señor la ha reconfortado, le ha cumplido sus promesas que ha hecho desde siempre, y eso a ella la ha mantenido y la ha sostenido. De nuestro Señor Jesucristo, el conocimiento, la doctrina, los frutos, el amor por el prójimo, la generosidad para con los demás y su constante consideración para el ser humano, así como el sueño que ella tuvo cuando nuestro Señor a los 8 años le decía, ayúdame a salvar las almas o a llevarlas al reino. Ella con todos tiene mucha consideración y mucha paciencia. Del apóstol Pablo, el celo y la defensa por lo de Dios, por el evangelio, por la Biblia, por la doctrina. También pienso en el apóstol Pablo cuando dijo, para mí el vivir es Cristo. Así ha sido para nuestra amada hermana María Luisa. El vivir es Cristo. Eso la mantiene motivada para que ella se cuide en su salud, para que ella haga ejercicio, pensando siempre en la iglesia, en servirle al Señor con salud y con mucha energía y vitalidad, como la vemos nosotros siempre, que ella es una mujer muy llena de vida. Gracias a Dios le damos por eso. Yo quiero también decirles, hermanos, que por causa de esta pequeña reflexión que yo les hago, yo veo que nuestro Dios ha respaldado grandemente a nuestra hermana María Luisa. Le ha hecho promesas, por ejemplo, que su sonrisa, su sombra van a ser de gran beneficio para las personas. Eso ha sido verdad. Que por medio de su voz el Señor va a bendecir a la iglesia. Eso ha sido verdad. Y no solamente cuando nos explica las enseñanzas y nos da la doctrina, sino cuando canta. Que su voz es una maravilla para aquel que la escucha, así no vaya a la iglesia. El Señor la ha bendecido, el Señor la ha respaldado y yo me siento muy orgullosa de la hermana María Luisa como mujer, como líder espiritual mundial, y le doy gracias infinitas a mi Señor por haberme permitido nacer en esta época y por conocer a esta líder tan hermosa, tan completa que el Señor nos dio.
Gracias a Dios por esta bendición, gracias a Dios porque está cumpliendo 30 años al frente de la iglesia y le pedimos a nuestro Dios que le siga dando mucha vida, mucha salud, mucha capacidad, mucha sabiduría para que nos la comparta y nosotros como iglesia seamos los directamente beneficiados. Muchas gracias.